Nuestros padres desde niños nos comenzaron a hablar de un Dios todopoderoso, creador del cielo, creador de la tierra y de la obra de Jesucristo. De pronto algunos corrieron con la suerte de que fuera desde el vientre, o por lo menos que fuera desde pequeños, desde muy pequeños. Bueno, por lo menos aunque sea desde la adolescencia, aunque sea un poco más adultos. Pero lo más seguro que sí estamos, es que si estamos acá, es porque en algún momento lo hemos escuchado. ¿Sí? ¿No ven ustedes en este momento a un Dios misericordioso, a un Dios muy bondadoso, que ha esperado por mucho tiempo, en el caso de cada uno de nosotros, que llegáramos a los pies del Señor, que nos arrepintiéramos de todos nuestros pecados? Yo lo veo muy misericordioso. Y que tanto a usted como a uno, como a mí, pudiéramos permitir que esas buenas nuevas llegaran a nuestros oídos. Bueno, no es habitual que yo hable de mí un poquito, pero pues hace parte de esa introducción. Cuando este servidor tenía 9 años, mis padres me celebraron la primera comunión. Y hubo una fiesta. Luego fui monaguillo en esa iglesia. También estuve en varios grupos juveniles de iglesias católicas, en toda la adolescencia. Y de adulto, mi esposa fue la que me trajo por primera vez a una iglesia cristiana. O sea, el Señor todo lo tenía. Esa crespita ya me tenía ya ahí, usted tiene que volver cristiano. Con errores o no, estuve siempre involucrado en las cosas del Señor. Lo digo con errores porque se cometen muchos errores. Y yo hoy doy toda la honra y toda la gloria a mi Señor por estar acá, por haber tenido esa paciencia tan grande conmigo. Y que a pesar de pues, que muchos procesos no fueron los adecuados, estoy acá con ustedes hablándoles de Él. Y eso para mí es de mucha gratitud para mi Señor. Ahora vamos a ver al único niño que sí tuvo el proceso perfecto y esa verdadera relación con el Padre Celestial desde que fue engendrado. El único. Y crecía tanto en sabiduría como en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Quién es ese niño? Jesucristo. Hermanos, por favor, vamos a Lucas 2. Lucas 2, 41 al 52. Dice la palabra en el versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo:
¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, la enseñanza tiene 5 divisiones. La primera parte es del 41 al 42, Pascua, primera fiesta del niño Jesús. La segunda parte dice del 43 al 45 la importancia de continuar en la fiesta. Del 46 al 47 dice doctores de la ley maravillados con el niño Jesús. Los doctores de la ley. Del 48 al 50 llamado de atención del niño Jesús a sus padres. Y del 51 al 52 sujeción del niño Jesús a sus padres, su autoridad. Comencemos entonces primero con la Pascua, la primera fiesta del niño Jesús, del 41 al 42. Leamos de nuevo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, y subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Mira, hermano, la ley en ese tiempo obligaba a los varones maduros a subir a Jerusalén 3 veces al año a 3 fiestas diferentes. Era una obligación. Esa fiesta era la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Pero resulta que como por el tema de la dispersión de los judíos y segundo por el tema de que, por ejemplo, desde Nazaret, que estaba la familia de Jesús, hasta Jerusalén era muy, pero muy lejos. Era muy lejos, no es como venir del centro hasta acá. Era muy lejos. Solamente dejaron en la ley que fuera a una sola fiesta. A esa sí no podían faltar, que era la Pascua. Resulta que normalmente a las mujeres no se les obligaba a ir, era a los hombres. Pero varias mujeres, incluida María, quería acompañar a su esposo y con su hijo, con el niño Jesús. O sea, eran piadosos, les gustaba, lo disfrutaban yendo a la fiesta de la Pascua. Vamos a ver la parte 2, que es del 43 al 45, la importancia de continuar en la fiesta. Dice el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Queridos hermanos y amigos, para el niño Jesús no había terminado la fiesta. Él sentía que no había aprendido lo suficiente. Un niño de 12 años. Para abandonarla, pues. Resulta que la fiesta duraba 7 días. No era un día ni 2. A veces nosotros nos cansamos con un día o 2, a veces hasta 3 podemos aguantar. 7 días y los niños aguantaban algunos hasta ese tiempo. Y para el Señor Jesucristo no fue simplemente 7 días, Él quería más y quería más. Ese tema de que Jesús se quedó con los maestros de la ley, en algunas iglesias lo quieren hacer ver como rebeldía del Señor Jesucristo. Lo quieren tergiversar para acomodarlo obviamente a muchas situaciones. Pero no. José y María, que eran sus padres, pero en el aspecto legal, y el niño Jesús obedecía a su Padre Celestial, sin dejar de verlos a ellos como su autoridad.
Mire que él a lo último dice que él se va con ellos y sin decir absolutamente nada, ¿sí? Resulta que cuando él se queda, que ahí dice que salía una compañía, cuando van de regreso terminados los 7 días, la compañía es un número grande de personas y normalmente siempre iban los niños pequeños hasta, no empezando todavía la adolescencia, preadolescentes, iban adelante, todas las mujeres con niños de brazos y niños muy pequeños iban en el medio y los varones iban atrás, ¿sí? Cuidando obviamente de todos ellos. Pero resulta que el niño Jesús, María pensaba, bueno, está con José, o posiblemente está con los niños de adelante, entonces no le preocupó. Y ellos avanzaron más de un día, y obviamente pues ya cuando se dieron cuenta empezaron a buscarlo y ya no lo encontraron. Pero resulta que el niño Jesús no estaba con ninguno de ellos, sino que se quedó donde debía estar. Miremos la parte 3, los doctores de la ley maravillados con el niño Jesús, del 46 al 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Como les dije ahorita, hermanos, para el niño Jesús no era suficiente ese tiempo de 7 días. Él necesitaba aprender mucho más de los maestros judíos famosos, que como lo dicen muchos comentaristas, eran judíos famosos de la ley, y ellos también querían siempre seguir hablando más de la ley del Señor. Y lo que el niño Jesús veía era que él no veía esa oportunidad de seguir creciendo como lo podía hacer con ellos en Nazaret. Por eso se quedó. Es extraordinario ver al niño Jesús en la posición que se encuentra. Miren, sabiendo él quién es, porque él ya sabía quién era, mostrando su humildad y misericordia con sabiduría a todos esos maestros de la ley, preguntando y también respondiendo, con mucha sabiduría para dejar maravillados a todos los que estaban allí. Él era humilde, era misericordioso, él ya sabía quién era, él ya sabía su objetivo en la tierra y sin embargo estaba allí esperando para que también obtener conocimiento de todos estos maestros. Miremos la parte 4, del 48 al 50, llamado de atención del niño Jesús a sus padres. Versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Ustedes se imaginan, hermanos, ellos, José y María, se encontraban angustiados buscándolo. ¿Será que, pero a José y María se les olvidaba quién era su hijo? Él no era un niño que se quedó jugando fútbol, ni play, ni nada por allá, bueno, no existía el play. O simplemente que solo quería darles un pequeño susto a sus padres. Él, Jesús, siendo niño, estaba donde debía estar. Dice un comentarista que como José siempre fue una persona bastante callada, la que primero habló fue María, reprochándole con voz de mamá a Jesús siendo niño. Ahora miremos, hermanos, ¿será que a María se le olvidó las palabras del ángel Gabriel en Lucas 1 del 30 al 35? Miremos esas palabras, por favor. Lucas 1 del 30 al 35. Una paginita, 2 paginitas atrás según la Biblia. Dice el versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Será que a María se le olvidaron esas palabras para que estuviera tranquila? ¿Olvidó que ella había hallado la gracia delante de Dios? ¿Olvidó que tendría un hijo que sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo? ¿Y olvidó que él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendría fin? ¿Será que ella olvidó todo eso? Yo pienso que María, al igual que todos nosotros, algunas veces flaqueamos en nuestra fe. María, por su condición, era humana, pero no era santa como su hijo. Santa, santa, santa. Y que las circunstancias nos hacen dudar, ¿cierto? ¿Cuáles circunstancias? A ella se le perdió su hijo. En algún momento tuvo que haber dudado. Dice, pero el niño Jesús, con la tranquilidad del caso, sí le pregunta: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice la Biblia de las Américas, dice: ¿no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Para el niño Jesús era muy importante obedecer al Padre Celestial. Era más importante que cualquier otra cosa. Y aprender mucho más de él que regresarse a Nazaret. No era que le estuviera desobedeciendo a José y María. Lo que Jesús sintió allí fue algo muy bueno y obviamente pues no había maldad en él. Obviamente. Ni contra sus padres acá en la tierra, ni contra nadie. Miren, en este versículo 50 nos deja ver que ni José ni María tenían el suficiente conocimiento y discernimiento para comprender lo que Jesús sí estaba adquiriendo. Era un niño supremamente especial. La parte quinta dice: sujeción del niño Jesús a sus padres, que son la autoridad, versículos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús no estaba enojado porque llegaron los papás buscándolo así. Él más bien les respondió con una pregunta: ¿por qué me buscáis? Jesús, siendo niño, se sujetaba a su autoridad, que eran sus padres en la tierra. Y recordemos que ni de niño Jesús pecó. ¿Qué podría estar sintiendo María aquí cuando dice ahí en esa última parte que María guardaba todo en las cosas de su corazón? Yo creo que ahí sí, ya cuando encontró a Jesús, ahí sí estaba recordando las palabras de Gabriel. Sentía alegría, ya sentía muchas cosas, ¿sí? Hermanos, en lo que quiero concluir acá, sobre el sentir de Jesús desde su vida infantil, debía estar o tenía que estar el hecho de que toda su vida estaba controlada por el divino deber, un deber que estaba en completa armonía con sus propios deseos. Empezó a manifestarse en el niño Jesús a edad muy temprana. Los evangelios están llenos de esta idea de necesidad de decreto. En el evangelio de Lucas, nótese lo siguiente. Bueno, no los vamos a leer, pero les voy a decir dónde están en estas partes. Lucas 4:43, Lucas 9:22, Lucas 13:33. Dice: Jesús debe predicar.
debe sufrir, le es necesario seguir su camino. Estar en el hogar de Zaqueo, era necesario ser entregado, era necesario ser crucificado y resucitar. Sufrir estas cosas y entrar en su gloria y cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a él. Hermano, esto es maravilloso. La misma verdad también se enfatiza en los otros evangelios, particularmente en Juan. Todo lo que sucede a Jesús en la realización del decreto eterno de Dios. Es una maravilla. Mis queridos hermanos y amigos, todos hemos tenido la posibilidad de escuchar alguna vez de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo han nombrado. Lo hemos visto en volantes, en videos, mucha publicidad. Familiares nos lo han dicho. Y oídos sordos hemos tenido. Mejor dicho, no hay excusa para decir que nadie se haya ocupado de nosotros en este aspecto. No lo hay. Para mis queridos hermanos, recordamos la vida de nuestro Señor Jesucristo desde su niñez, su vida de adolescente, de adulto, y con toda su sabiduría asombrando a los que le escuchaban. Y recordamos también la obra en la cruz. Hoy recordamos con estos elementos a nuestro Señor Jesucristo, desde que era niño. Vemos su ejemplo de cómo crecía en sabiduría, también cómo maravillaba con sus preguntas y sus respuestas a los maestros que lo escuchaban. Cómo siendo Dios hecho hombre, mostraba su dependencia hacia el Padre en todo. Y para los que aún no creen, querido amigo, mantiene huyendo a estas buenas noticias, es decir, el Evangelio, y saca como pretexto el no escucharla para poder así manifestar que no es su culpa por la vida que lleva.